Hermanos y hermanas, muy buenos días a todos. Hoy es el día que vamos a observar el Día de la Reforma. Ustedes saben que técnicamente sería como el 31, el próximo sábado, pero porque este no va a estar en un domingo, celebramos hoy. Y hoy, como siempre, tenemos el privilegio para escuchar la palabra de Dios y también para recordar un poco de la historia sobre la Reforma, porque es fácil para olvidar la importancia de este día y no celebramos en el sentido que celebramos a Martín Lutero, pero damos gracias por él y sus sacrificios para que él pueda mostrarnos la verdadera palabra de Dios que viene por Jesucristo. Y esa es la razón que celebramos este día. También un recordatorio que no somos luteranos porque somos seguidores de Lutero, pero somos cristianos primeros. Pero damos gracias porque entendemos como Lutero entendió correctamente la Biblia y lo que estaba compartiendo con el mundo en el Evangelio. En esta manera, nosotros también tenemos este privilegio de saber sobre qué es el Evangelio, la palabra de Dios que nos da libertad y nos perdona todos nuestros pecados con el conocimiento de quién es Jesús como nuestro Salvador. Y empezamos como siempre porque estamos aquí reunidos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oremos al Señor. Todopoderoso Dios, tú penetras los corazones, conoces los deseos y ves los secretos más íntimos. Purifícanos por medio de tu Espíritu Santo, para que te podamos amar, adorar y glorificar como mereces. Te lo pedimos por medio de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Dice así: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que, si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Esta es palabra de Dios. Alabanza sea a ti, oh Cristo. Hermanos y hermanas, gracia, paz y misericordia sean a todos ustedes, de Dios nuestro Padre y nuestro Salvador, Jesús, el Cristo. Amén. Amén. El himno que acabamos de cantar de Martín Lutero, sabemos es que basa en Salmo 46 y es un recordatorio que Dios es nuestra fuerza y protección en todas las cosas. Sabemos que Él es un castillo fuerte. Hoy observamos el 503 aniversario de la Reforma. El verdadero aniversario en realidad es el 31 de octubre, cuando Martín Lutero clavó las 95 tesis en la puerta de la iglesia en el castillo de Wittenberg. Probablemente sabes que no era la intención de Lutero de iniciar una reforma. No, pero se vio y pensaba que fue obligado a hablar contra las enseñanzas falsas en la Iglesia Católica Romana que estaban pasando, que alejaban a la gente de una verdadera comprensión del Evangelio y les hacía llevar la carga de sus pecados. Así que Lutero escribió sus 95 tesis con la esperanza de que una vez que los líderes de la iglesia supieran la verdad, que ellos corrijan los errores que existían. Lutero se sorprendió al saber que no solamente que ellos, los líderes, sabían de lo que estaban pasando y eran conscientes,
pero ellos lo alentaron. Lutero podría haber aceptado lo que estaba pasando y sucediendo y puede guardar silencio. Podría haber aceptado sus órdenes de sus líderes y superiores, sabiendo que oponerse a ellos solo significaría castigo, incluso a la muerte. Pero no, en cambio, eligió a confiar en Dios. Sabemos que él sufrió mucho por eso, pero siempre ganó fuerza en saber que Dios era más poderoso que el poder de los líderes de la iglesia y otros gobernantes. Cuando él faltaba en la fuerza para continuar, él siempre regresía para estudiar la palabra de Dios, para tener el conocimiento de Dios mismo y el Evangelio de Jesucristo. Desde que encontró tanta fuerza en la palabra de Dios, no podía hacer otra cosa que permanecer firme en su promesa y por eso Lutero dijo, estoy obligado por las escrituras que he citado y mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. No puedo y no me retractaré de nada, ya que no es seguro ni correcto ir en contra de la conciencia. Y sus palabras famosas que dicen, no puedo hacer otra cosa. Aquí estoy, que Dios me ayuda. Amén. Y sabemos que a pesar que muchas cosas que pasaron a Lutero y su familia, él siempre estaba fiel a escuchar la palabra de Dios. Martín Lutero vio que la palabra de Dios es el poder del Espíritu Santo para trabajar la fe en nosotros. Y por esta razón, constantemente animó a las personas a aprender la palabra de Dios cuando pudieron. Y para ser luterano es estar de acuerdo con Martín Lutero en que la palabra de Dios es la máxima autoridad de la verdad. Si la Biblia cubre un tema, entonces lo que la Biblia dice sobre este tema es la verdad. Y si la Biblia lo condena, entonces deberíamos condenarla también. Y si la Biblia dice, créelo, entonces debemos creerlo. Y la razón por la que los cristianos estarán de acuerdo con Lutero es que Lutero estuvo de acuerdo con Jesús. En el Evangelio de hoy, Jesús dijo, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron a Jesús, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Eso respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que, si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Jesús instruyó a sus discípulos que permanecerán en su palabra. Es por su palabra que Jesús los bendecirá con el conocimiento de la verdad que los liberará. Y la libertad de la que habla es la libertad de la esclavitud del pecado. Martín Lutero entendió que el pecado es la causa fundamental de todo lo que está mal en este mundo. Él entendió que el problema básico que toda persona tiene independientemente de su edad, su género, su cultura, para todas estas personas es el pecado. Ya, éramos pecadores en la concepción dentro del vientre de nuestras madres y continuamos en pecado hasta el día en que morimos. Como Jesús dijo, somos esclavos del pecado. Y Martín Lutero pasó las primeras décadas de su vida luchando con su propio pecado. Intentó todo lo que sabía para eliminar el pecado de su vida. Nada de eso funcionó.
Su lucha contra el pecado solo lo hizo más consciente de lo malo que era realmente. Recordamos que las personas no tuvieron una Biblia propia para estudiar y no fue hasta el tiempo que él fue a estudiar en Wittenberg que él podía leer y estudiar la Biblia. Su lucha contra el pecado lo llevó a la más profunda y oscura desesperación. Y su problema era la enseñanza sobre la justicia de Dios. ¿Qué significa la justicia de Dios? Para Lutero, desde su infancia, sus maestros le enseñaron a pensar en Jesús como un juez aterrador que exige la justicia de Dios a su pueblo. Si no eras lo suficientemente justo, tenías que pasar milenios en las torturas del purgatorio hasta que fuiste purgado de todo pecado y lo suficientemente justo para Dios. Fue cuando el pastor en autoridad de Lutero lo envió a Lutero a la Universidad en Wittenberg para servir como un profesor, que Lutero aprendió la verdad que se encuentra en la palabra de Dios. Con el fin de enseñar, la universidad le dio acceso a una Biblia física y real. Fue mientras que él estaba luchando en su conciencia que encontraba una Biblia específicamente en las palabras de la epístola de Romanos, que se dio cuenta a Lutero de que la Biblia correctamente enseñaba acerca de la justicia de Dios en una manera completamente diferente que él sabía. La justicia de Dios es el don de Dios que nos da por fe por el bien del sufrimiento y la muerte de Jesucristo. Fue entonces cuando las palabras de Jesús en el Evangelio de hoy se cumplieron en Martín Lutero. Permanecieron en la palabra de Jesús. Él fue un discípulo de Jesús. Sabía la verdad ahora. Y la verdad lo había liberado de la esclavitud del pecado. Lutero aprendió que Jesús no es el juez aterrador del que aprendió en su infancia. No, pero en cambio, Jesús es la justicia de Dios. Él es la justicia para nosotros, a nuestra disposición con su sufrimiento y muerte en la cruz. Y es su justicia en Dios que fue un don de Dios para nosotros. Un don que recibimos por el don de la fe. El perdón que Jesús ganó por nosotros en la cruz nos hace justos ante Dios en el mismo instante en que el Espíritu Santo obra salvando la fe en nosotros. Lutero describiría más tarde el momento que aprendió la verdad que lo liberó de la esclavitud del pecado. Y Lutero describió que aquí sentí que había nacido de nuevo y había entrado en el paraíso mismo a través de puertas abiertas. Ahí se me mostró otra cara de toda la escritura. Martín Lutero sabía que la escritura y la escritura solo proporcionan la revelación sólida y confiable del único Dios verdadero. Y él quería que todos en el mundo puedan saber eso. El Dios que tomó carne humana para morir por ti y quitar tus pecados y los de mí. El Dios que luego se levantó de entre los muertos y te da la promesa de la vida eterna con él. Y Martín Lutero quería que estudiaras la palabra de Dios para que puedas llegar a conocer a tu Salvador, para que puedas explorar las riquezas de las alturas y profundidades de su amor por ti. El Espíritu Santo nos entrega a Jesús y sus bendiciones a través de su palabra. Y entonces, si la reforma trata sobre la verdad que te libera, se trata del perdón de los pecados en Cristo Jesús.
El perdón de los pecados en Cristo Jesús es la salvación de la cual habla su propio nombre. El perdón de los pecados en Cristo Jesús es lo que justifica al pecador. Por lo tanto, el perdón de los pecados en Cristo Jesús es el propósito y la obra para los cuales existe la Iglesia. Aparte del perdón de los pecados en Cristo Jesús, no puede haber salvación. El pecador no puede ser justificado. No se puede hacer una obra verdaderamente buena y no hay iglesia. El pecado es el mismo problema que fue en la época de Adán y Eva, cuando ellos huyeron del perdón de Dios amoroso que los creó al principio. Es el mismo problema de los israelitas. Es el problema de la iglesia hoy y a través de los siglos hasta el último día. Es el problema, el mal, el perder, reemplazar, rechazar el perdón de los pecados para la búsqueda de la felicidad y nuestras propias ideas de adoración. En la época de Lutero, la iglesia había reemplazado relacionados con las obras de los hombres que compraban y trabajaban la deuda del pecado. En nuestros días hemos reemplazado en gran medida el perdón de los pecados con nuestra propia fuerza de fe y amor por Dios. Y como todas las libertades del mundo, una vez que lo tenemos, no significa que no podamos perderlas de nuevo. La libertad se puede perder, la verdad reemplazada por mentiras. A menudo esto sucede de maneras que ni siquiera vemos. Damos gracias a Dios por la verdad que vino de la Reforma y oramos para que siempre protejamos la verdad que viene al conocer a Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Hermanos y hermanas, ahora confesamos nuestra fe en las palabras del credo apostólico. Creo en Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo. Nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, murió y fue sepultado. Descendió al infierno. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Y de ahí vendrá de nuevo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Oramos. Todopoderoso Dios, nuestro Padre Celestial, nosotros, siervos indignos, con humildad te damos gracias por todas las bondades que has derramado sobre nosotros. Te alabamos por habernos creado y conservado y por todas las bendiciones que nos ha dado en esta vida. Sobre todo te bendecimos por el amor infinito que manifestaste al redimir al mundo perdido por medio de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Dirige nuestra vida por caminos de santidad y justicia todos nuestros días, para que podamos disfrutar del testimonio que da una buena conciencia y de la esperanza de tu favor, para que seamos sostenidos y consolados en toda aflicción, y al final seamos recibidos en tu reino celestial. Mira con misericordia a todos los que están en autoridad. Especialmente te pedimos por la guianza a los encargados de países que pueden hacer lo mejor para sus ciudadanos. Dales tu bendición para que se inclinan hacia lo que tú quieres y caminen según tus mandamientos. Te damos gracias por hombres como Martín Lutero,
quien sabiendo el mensaje del Evangelio, estaban preparando dar sus propias vidas para compartir con el mundo. Pedimos con humildad tu presencia constante en cada situación para que nos hagas conocer tus caminos. Satisface las necesidades de tus criaturas, ayuda a los que te invocan en sus aflicciones, para que tengan paciencia en medio de los sufrimientos. Y por favor, te pedimos por tu ayuda por Marga, papá de Cristina, Teodoro, Ulrich, Argelis, Ludwig, Gustavo, Yoelisis, Teanila, Griselda y Mauricio, Adrián su familia, la mamá y tía de Heriberto, también su familia, doctor Samaniego. Oramos por tu ayuda e intervención para todos los niños como Camila y otros, que ellos regresen a casa sanos y salvos y pueden estar otra vez con sus familias. Oramos por todos aquellos en todo el mundo con diversas necesidades y aflicciones que invocan tu nombre hoy. Oramos por el fin de esta pandemia y por ayuda para aquellos que han sido afligidos en varias maneras. Todas estas cosas y más que están en nuestros corazones, elevamos antes de ti, agradeciéndote y alabando en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora oramos como nuestro Señor Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Poderoso y misericordioso Dios, nuevamente hemos estado en tu presencia para rendirte adoración. Hemos recibido el perdón de nuestros muchos pecados y hemos sido vivificados en la confianza de tu amor en Jesucristo. Te damos gracia por esta gracia inmerecida y te pedimos que nos conserves en la fe hasta que heredemos la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. El Señor vuelva su rostro hacia ti y te conceda la paz. Amén. Amén.